Suena ahorita como, ¿qué pasa? Pero si ustedes adentran un poquito más en la realidad de nuestros países, se darán cuenta que más allá de este salón, de nuestras casas o de Lima, hay zonas en nuestros países donde todavía se piensa así. Porque es algo histórico. O sea, ¿cuántos siglos han pasado para recién votar? Entonces, tenemos ese arrastre muy grande, ¿no? Pero bueno, eso es un poco para abordar esto. Y usted sí tiene razón en un sentido. La Constitución no dice expresamente género. Pero mi objetivo el día de hoy es utilizar cómo, en aquellos casos donde la Corte se ha enfrentado a una situación similar, ha utilizado estas reglas de interpretación. Porque los tratados, así como el marco constitucional, no son letra muerta. Están en constante y permanente evolución. Entonces, en derechos humanos se han utilizado muchas normas de interpretación para ampliar eso que dice expresamente y que no señala género, ir extendiéndolo, y así se ha incorporado. ¿Que debemos de aplicarlo en el orden interno? Sí, porque se ha generado una institución en el derecho internacional que se llama control de convención. Y esta es la llave que surge de esta obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. ¿Qué significa adoptar el derecho interno? ¿Qué significa? El derecho internacional tiene que aplicarse en el ordenamiento interno de los estados. Como los estados no han actuado de buena fe y no lo han aplicado adecuadamente, la Corte ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Sergio García Ramírez en su punto dijo, esto se acabó. Tiene que hacerse un control de convención. ¿Y qué es eso? Bueno, tenemos que controlar si las leyes y normas son concordantes con el estándar internacional. Y luego se fue extendiendo. Ya no solamente las leyes y normas, sino otras cosas más que ahora las vamos a ver más adelante. Veamos de menos a más. Corpus Juris entonces ya quedó claro. Así como hay la Convención y Naciones Unidas Corpus Juris de niñez, también hay. Y podemos decir que la Convención Americana con Belén do Pará y con la CEDAW constituyen un Corpus Juris muy comprensivo, Corpus Juris internacional en materia de protección de los derechos de las mujeres. Y con eso estamos diciendo que nuestra Convención Americana tendría que interpretarse también conjuntamente con estas obligaciones y derechos que establece Belén do Pará, que el Estado había firmado y ratificado, y la Convención de la CEDAW, ¿no? Que se ponen otros escenarios en unos supuestos más específicos de no violencia contra las mujeres, y la Convención Belén do Pará en cuanto a la no discriminación por género. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esto. Ahí, no voy a entrar a esta parte de acá, vamos a pasar acá. Jus cogens del derecho internacional, que es otra figura que me interesa simplemente repasarla. Cuando nosotros revisamos el artículo 53 de la Convención de Viena del Derecho a los Tratados, ¿qué nos dice? ¿Qué es la norma jus cogens o jus cogens del derecho internacional? Las normas de jus cogens según la Convención de Viena son normas de máxima jerarquía. Así, ¿recuerdan la pirámide de Kelsen? ¿Sí? ¿Recuerdan su pirámide de Kelsen? ¿Quién ocupa la cima de la pirámide de Kelsen? La Constitución y los tratados. Bueno, pues la norma jus cogens está en la máxima jerarquía de esta pirámide. En la máxima. ¿Qué significa esto? Que es una norma imperativa, dice, del derecho internacional general, que es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional como una norma de máxima jerarquía que no admite pacto en contrario. Yo no me puedo poner en el nivel interno a acordar que con otra ley modifico una jus cogens. No puedo hacerlo. Solo puedo hacerlo con otra norma de jus cogens o de similar jerarquía. Punta de la pirámide. Constitución, tratado, normas de jus cogens. ¿Cuáles son? La Convención de Viena no define. Lo que dice es, da una medio definición, por así decirlo, en norma de jus cogens, pero no dice cuáles son. No dice. Usted mira el artículo de Viena en el 53, no dice cuáles son estas normas de máxima jerarquía. ¿Cuándo hago el test de ponderación del principio de proporcionalidad? ¿Cuándo pondero con un conflicto de derechos? Y si este conflicto de derechos tiene como oponible a una norma de jus cogens, ¿puedo ponderar? Si es una norma de máxima jerarquía que no admite pacto en contrario, no olvides. ¿Y cuáles son? Para esto la doctrina, que es una fuente del derecho internacional, nos ha brindado algunos ejemplos de normas de jus cogens. Pero si usted dice, mire, la doctrina
fuente del derecho según el 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ok, si te refutan tu doctrina, la Asamblea General de las Naciones Unidas también ha reconocido normas del derecho internacional con resoluciones. Usted mira, alguien me las va a refutar. Pero entonces diremos, ojo, hay normas, hay disposiciones de Naciones Unidas que se adoptan, que dice aquí, por unanimidad. Los 196 países de las Naciones Unidas han coincidido en reconocer en una resolución que esto es una norma de ius cogens. Entonces la fuerza vinculante es diferente, porque acá hay un reconocimiento unánime. Ok, también hay cuasi unánime y por consenso. O sea, lo que estoy tratando de hacer con esto es decirles, si te refutan de esta manera, tienes esta otra herramienta y esta otra, hasta la de unanimidad. ¿Cuáles son? Hagamos un repaso rápido, que lógicamente el tema que nos convoca el día de hoy también forma parte de una norma de ius cogens. Y son la interdicción y el uso o amenaza de la fuerza, el mantenimiento de la paz, la represión de la piratería, son normas de ius cogens. El principio de igualdad es una norma de máxima jerarquía. No discriminación por género. Es una prohibición absoluta que no admite pacto en contrario y que solo puede ser modificado por otra norma ulterior de similar jerarquía. El principio de derecho de igualdad y no discriminación es una norma imperativa de máxima jerarquía, es una norma de ius cogens, pero cómo nos encanta discriminar. Y cómo nos encanta quedarnos callados en la discriminación en la norma. La mantenemos así. Y hoy por hoy, en pleno siglo XXI, aún podemos decir que tenemos esta famosa doctrina de separados pero iguales, que seguramente la habrán escuchado hablar en el caso de Board of Education de la Corte Suprema, se me ha ido el nombre, es un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, sobre discriminación estructural en el acceso a la educación de la población afrodescendiente en los Estados Unidos. Históricamente no tenían derechos respecto de los blancos, luego lucharon por sus derechos y se les reconoció, pero segregados. Y esa es la doctrina, separados pero iguales. Separados pero iguales. Escuela para blancos, escuela para... Voy a usar el término horrible. Escuela para blancos, escuela para negros, afrodescendientes, separados. Universidades para blancos, universidades para los que no son blancos. Barrios de blancos, barrios para los que no son. Crédito financiero para los blancos, por ustedes no. Buses para blancos, ustedes no. Hasta que Rosa Parks dijo, yo no le voy a dar el asiento al blanco, ¿no? Le pusieron su multa y generó todo un movimiento de lucha por los derechos civiles. Eso, señores, se llama doctrina de separados pero iguales. Y fue en la sentencia de, el nombre, pero es Board of Education de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde la Corte Suprema logra abolir la doctrina separados pero iguales. Dice que la doctrina de separados pero iguales es igualmente discriminatoria y la elimina. Pregunto yo, que un grupo poblacional no se le reconozca la igualdad de género, o a un grupo poblacional no se le reconozcan los derechos civiles, como el matrimonio civil, o se le brinde otra categoría distinta, diferenciada, ¿no es doctrina separados pero iguales? Hoy día no me toca hablar de identidad de género, no me toca hablar de matrimonio homosexual, no me toca hablar de nada de eso, simplemente lo dejo como reflexión. Que a un grupo poblacional se le discrimine por género y no se permite ese reconocimiento, no es doctrina separados pero iguales. El tema del matrimonio nada más. No reconocerles la misma figura civil y darles un trato diferenciado. Ya, ¿quieres que te reconozca? ¿Quieres que tenga un trato igualitario? Ya, vamos a reconocerte un derecho. Patrimonial, unión civil, acuerdo civil entre dos personas. Es una figura diferenciada. ¿No es doctrina separados pero iguales? Separados, ¿ya? Pero iguales. Escuela para blancos y escuela para negros. Pero ambos van a la universidad. Matrimonio civil por un lado, unión, convivencia, ya, pero ambos tienen derechos, ¿ah? No separados. Mírenlo por doctrinas separadas pero iguales. Simplemente les dejo esa inquietud ahí. El día de hoy no me convoca a ver este tema, pero avancemos. Principio de igualdad y no discriminación, no se olviden que es una norma ius cogens del derecho internacional. Prohibición absoluta, máxima jerarquía, convención de bien el derecho de los tratados, que es la madre de todos los tratados. Cómo se tienen que interpretar los tratados está regulado en la convención de Viena. ¿Qué más está?
el principio de autodeterminación de los pueblos, de la no intervención, la prohibición de la esclavitud, del tráfico de esclavos, el genocidio y la trata de personas. Prohibición absoluta. Vamos a someternos un poquito a esclavitud nada más, un ratito. No. Hay una prohibición absoluta. La trata de personas también en todas sus modalidades. Prohibición de intervención, ¿a qué se refiere con eso? Principio de no intervención. Hay un respeto entre los límites estatales de un Estado respecto de otro. Ya. ¿Es por eso que Venezuela renuncia a la OEA? ¿Venezuela renuncia a la OEA? No, Venezuela renuncia... A ver, no es que... A ver, acá hay un tema. En el caso de Venezuela. Venezuela, cualquier Estado tiene, así como nosotros tenemos libertad, los Estados tienen soberanía. ¿Un Estado puede firmar un tratado, sí o no puede firmarlo? También es cierto. Venezuela firmó los tratados de derechos humanos, aceptó la competencia contenciosa de la Corte y decidió ser Estado miembro de la OEA. Miembro. Lo que hizo fue denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. Dijo, en mi país, a partir de hoy, cualquier persona víctima de violación de derechos humanos ya no le protege la Convención Americana. Está bien, está mal, para mí está mal, pero es decisión soberana de Venezuela. Venezuela también dijo lo siguiente, la Corte Interamericana me ha juzgado muchas veces, sí, hoy ya no quiero.